Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten. No me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Un pequeño grupo de 20 personas estaba confundido en un campo abierto fuera del distrito de especialidades. Sus edades variaban. El más joven tenía 16 años y el mayor alrededor de 25. La mayoría de ellos estaban mirando la pequeña mesa apoyada en el centro del campo que sostenía lo que parecía un tubo de metal. Este tubo de metal era el mosquete recientemente creado, y cerca de él estaban Shiro y Reimu. Su propósito al estar allí era únicamente enseñar. Shiro dio un paso adelante y se presentó, seguido poco después por Reimu, quien simplemente se encogió de hombros. Después de todo, ella ya conocía a todos. Me gustaría agradecerles a todos por venir, comenzó Shiro mientras se colocaba detrás de la mesa y hacía un gesto hacia abajo. Esto es algo llamado mosquete, y hoy les enseñaremos su uso. ¿Es todo esto una tubería o una barra de metal? Pensé que podríamos participar en futuras misiones si veníamos aquí, refunfuñó alguien del grupo. Era un chico de unos 17 años con el pelo partido a los lados y recogido detrás de la cabeza. Fue uno de los graduados fallidos de la academia que no pudo convertirse en un shinobi oficial de Usu. Sin embargo, no parecía que el chico hubiera renunciado a esa idea todavía y estuviera disgustado después de pensar que lo habían engañado. Qué desafortunado que haya mostrado su disgusto frente a Reimu. Los labios de Reimu se estrecharon mientras su expresión gradualmente se convertía en una mueca de desprecio. Sus pequeñas manos comenzaron a cerrarse en puños. En primer lugar, sabía lo destructiva que era esta nueva arma y que otros la menospreciaran incluso antes de ver sus capacidades. Era como un desaire contra ella, que se había encaprichado inmediatamente con el arma después de usarla una vez. «Cállate, tonto, sin pensar», gritó Reimu. Su apariencia hizo que los demás retrocedieran tambaleándose. Había usado una habilidad de transformación como Shiro para hacerla aparecer alrededor de los 17 años, ya que nadie tomaría demasiado en serio las palabras de una niña de 12 años. Especialmente cuando ella solo estaba presente para ayudar a impartir la experiencia que tuvo con el mosquete a otros. Antes de que vuelvas a abrir la boca, ¿por qué no esperas y ves por qué te llamaron aquí?, dijo Reimu cruzándose de brazos. El niño quedó atónito por un momento antes de que su rostro se pusiera rojo, y resopló, girando la cabeza al mismo tiempo. Shiro observó el proceso y comenzó a preguntarse qué era lo que Taku veía en estas personas, para ser considerados dignos de desarrollarse. En cualquier caso, era mejor empezar para que alguien no hiciera estallar a la chica que estaba a su lado. Aclarándose la garganta, tomó el mosquete y pidió a todos que se hicieran a un lado y dirigieran su atención hacia tres pequeños objetivos en la distancia. Eran muñecos de prueba con forma humana, con la cabeza pintada de rojo y, curiosamente, también la ingle. Sobre el área del pecho estaba el chaleco antibalas shinobi estándar que se usaba como protección. Cada uno de estos objetivos estaba cada vez más separado entre sí, siendo el más lejano alrededor de 175 yardas y el más cercano alrededor de 10 yardas. El objetivo medio estaba en 50. Basado en los de la Academia Shinobi, la distancia para el segundo y último objetivo era bastante grande en comparación. Esto se debía a que la academia tenía que adaptarse al tamaño y la fuerza general del niño, lo que obligaba a los instructores a establecer objetivos más cercanos. Esto causó que el chico que había hablado antes se interesara un poco al instante, sus manos moviéndose inconscientemente hacia su funda de kunai por la fuerza de la costumbre. ¿Te tienes la intención de golpearlos?, preguntó el chico con escepticismo. En efecto, Reimu habló antes de que Shiro pudiera abrir la boca. Esta es una nueva arma que puede cambiar el rumbo mismo del campo de batalla. Shiro simplemente negó con la cabeza antes de presentar el mosquete en su mano. Se llama mosquete y es un arma a distancia muy parecida a los kunai y shuriken, pero el alcance y el poder de penetración son muy superiores. Dicho esto, Shiro le indicó a Reimu que comenzara después de darle el mosquete.
Luego apuntó el mosquete en dirección al primer objetivo y realizó lentamente los movimientos para que los demás pudieran ver bien el arma. De repente, todos los que miraban saltaron cuando una explosión resonó en el campo vacío. El grupo de 20 se quedó estupefacto y sus expresiones con la boca abierta revelaron sus pensamientos sobre el asunto. Esto se debió a que al primer muñeco objetivo le faltaba una cabeza, pero esto no fue realmente lo que causó el mayor asombro. En cambio, fue la correlación del gatillo que Reimu había apretado y la destrucción de la cabeza del objetivo. Fue instantáneo. Como cuando la luz llena una habitación oscura después de que uno acciona un interruptor o enciende un fuego. El chico que había hablado antes tragó saliva y posteriormente Reimu apuntó con la boca del mosquete a los brazos y piernas del primer objetivo. Con cada presión del gatillo, se producía un agujero lo suficientemente grande como para poder ver a través de él. Fue aún más incrédulo cuando se mostró el mismo grado de precisión e instantaneidad cuando Reimu apuntó con el mosquete al segundo objetivo. Fue extremadamente eficiente y una presentación suficiente para que el grupo de 20 se diera cuenta de lo que significaría estar en posesión de tal arma. Es posible que ni siquiera necesiten ningún jutsu sofisticado o artes de sellado si pudieran detener al shinobi enemigo antes de realizar las señales con las manos necesarias para actualizar sus técnicas. Fue un pensamiento conmovedor. Más aún cuando más de la mitad de las personas presentes eran como el chico que había hablado antes, graduados shinobi fallidos con ambiciones de algo más. Quizás por eso Taku los había recomendado. Fue solo cuando Reimu apuntó con el mosquete al objetivo más lejano que el grupo de 20 casi se quedó sin aliento. Eso fue debido a la distancia del objetivo. Durante una pelea entre shinobi, el rango ideal de combate era preferiblemente de unos 50 metros para permitir a ambos shinobi la accesibilidad para utilizar su jutsu. Por supuesto, hubo excepciones como aquellos que preferían un rango más cercano y aquellos que preferían un rango más lejano debido a diferencias en las técnicas, pero independientemente la mayoría de los shinobi lucharon a menos de 100 metros uno del otro. El objetivo más lejano estaba a 175 yardas, lo que equivalía a poco más de 160 metros. En cuyo caso, el hecho de que la bala pareciera aterrizar instantáneamente después de apretar el gatillo fue alucinante. Más aún cuando todos los objetivos estaban equipados con los chalecos antibalas shinobi estándar. Todo este poder de penetración se derivó de la reacción entre el chakra de Shirou y el sello explosivo contenido dentro del cañón del mosquete. Aún así, el único inconveniente de disparar a esa distancia fue la caída en picado de la precisión. Reimu había sido capaz de disparar al primer y segundo objetivo con casi un 100% de precisión, sin embargo, el objetivo final permaneció en 50 o menos, las balas se desviaron de una trayectoria lineal y se curvaron ligeramente mientras volaban debido a la influencia externa. Sin embargo, esta disminución en la precisión no quitó la novedad del momento, ya que incluso algunos shinobi expertos pueden fallar a una distancia de más de 160 metros. E incluso entonces, la velocidad a la que el kunai o shuriken podía alcanzar al shinobi enemigo era inferior a la de la bala cuyo diseño era más elegante y pesaba menos para permitir la máxima propulsión. Además, cuanto más rápido sería cuando se aplicara a la bala la misma técnica de cubrir el chakra alrededor de un kunai o shuriken para aumentar su velocidad. La atmósfera se calentó instantáneamente cuando la atención del grupo se centró en el hecho de que aprenderían a usar esta arma. Al ver esto, Reimu no pudo evitar sonreír con regocijo, su edad mental como una niña de 12 años salió a la superficie en su apariencia mayor transformada. Sin embargo, muchos no prestaron atención a esto, sino que estaban demasiado ocupados recuperándose de su estupor. 5 minutos después, el grupo pudo calmarse y Shirou pudo quitar el mosquete de las manos de Reimu. Desde que lo disparó por primera vez, Shirou le había permitido practicar sin parar con él, ya que no era agotador para el cuerpo ni para las reservas de chakra, especialmente las de un Uzumaki. Al ver la desgana en el rostro de Reimu cuando Shirou entregó el mosquete para que los demás lo probaran, Shirou se dio cuenta de que había creado un entusiasta de las armas. Fue aún más evidente cuando miró a cada individuo con la esperanza de acelerar el proceso para que el mosquete volviera a sus manos.
Al final del día, todos habían tenido la oportunidad de probar el mosquete, e incluso entonces, algunos se volvieron como Reimu y casi se negaron a devolvérselo. Fue solo cuando Shirou dijo que cada persona presente recibiría un mosquete más tarde que las tensiones disminuyeron. Suspirando, Shirou miró en silencio a este grupo ruidoso de individuos del distrito de especialidades. Tenía la esperanza de poder crear una fuerza lo suficientemente fuerte como para defender la aldea en la que creció incluso sin su presencia. Sin embargo, con el proceso de armar a todos en el distrito de especialidades en marcha sin problemas, todavía tomaría mucho tiempo. Reimu comenzó a regatear con él por un segundo mosquete, y el resto pronto lo siguió. En el transcurso de los siguientes días, muchos en el distrito de especialidades miraban con curiosidad hacia el oeste de los muros del distrito, preguntándose cuál era el sonido de los golpes. Esto se debía a que cada vez se reclutaba a más personas para comenzar a practicar con el mosquete después de los 20 iniciales. En este caso, se trataba de un pequeño grupo de aproximadamente 50 personas, entrenándose diligentemente con la esperanza de ser llevadas a misiones. Sin embargo, no importa qué entrenamiento haya hecho este grupo o qué tan preparados estuvieran, solo la experiencia podría perfeccionar sus habilidades. Con ese fin, Shirou ya le había propuesto a Hideki llevarlos fuera de la aldea para interceptar a los exploradores detectados a lo largo de las fronteras de Usu. Escéptico como Hideki estaba acerca de aprobar la solicitud, se contuvo y decidió evaluar la situación él mismo. ¿Qué están haciendo y cuáles son esas cosas? Hideki preguntó mirando hacia los mosquetes que sostenían todas las personas en el campo de entrenamiento. Estaba escondido a poca distancia con Shirou a su lado. Shirou se abstuvo de dar explicaciones hasta que la gente liderada por Reimu y Teimu comenzaron los preparativos para disparar. La expresión de Hideki permaneció neutral, su postura no mostraba nada de sus pensamientos. Sin embargo, todo eso cambió desde el momento en que Reimu y Teimu dispararon, destruyendo los numerosos objetivos en la primera descarga y solo quedaron los objetivos más lejanos. El alcance efectivo del mosquete era normalmente de unos 60 metros antes de que las balas comenzaran a desviarse, pero debido a la reacción explosiva causada por el chakra de Shirou, el alcance efectivo aumentó. Se debió enteramente a la forma del mosquete, lo que permitía que se acumulara presión, pero solo podía soltarlo en una dirección. También fue debido a esta presión que a otras aldeas les resultaría imposible construir el material lo suficientemente duradero como para soportar la tensión producida sin desgastarse demasiado rápido era poco menos que raro. El acero solo era aplicable debido al uso de refuerzo por parte de Shirou, pero el acero normal no podría resistir la reacción del chakra de Shirou. En cualquier caso, lo más importante en ese momento era obtener la aprobación de Hideki para operar. Y por la expresión de su boca abierta y sus ojos dilatados, Hideki quedó muy sorprendido con el resultado. Mientras Shirou explicaba más sobre cómo se usaba el mosquete y su bajo consumo de chakra, Hideki se volvió cada vez más silencioso hasta que se volvió completamente con cara de piedra. ¿Los civiles pueden usar esto? Shirou simplemente asintió. Hideki se quedó observando a los demás practicar, el hombre no pronunció una palabra. Shirou tampoco molestó a Hideki porque se trataba de un asunto de gran importancia. Por lo tanto, hubo silencio entre los dos desde el momento en que se dispararon los disparos, hasta el momento en que los dos se marcharon y tomaron caminos separados. La solicitud de Shirou de una misión de campo fue aprobada a regañadientes. Flat Plains era una extensión de tierra justo más allá de los parches de denso bosque costero cerca de las costas de la isla en la que se construyó Usu. Esto era bastante raro debido a la geografía de la Tierra del Agua, que consistía principalmente en colinas y tierras húmedas, pero probablemente se debía a que la ubicación de las llanuras planas se parecía a una cuenca. Esta zona normalmente se inundaría cuando llegara la temporada de lluvias. Debido a su forma peculiar, a los demás les resultaba difícil ver que un grupo de personas estaba agrupado cerca del centro del área. Su ropa era diferente a la de un shinobi, todo el uniforme era simplemente una falta de equipo de protección. Pero lo que los distinguía era el remolino rojo estampado en la parte superior izquierda de su pecho. Este era el símbolo de Usu, un remolino retorcido. Reimu, Teimu y Tsuki estaban presentes en este grupo de personas, y Reimu actuó como sublíder debido a su experiencia con el mosquete.
Shirou, como líder real, faltaba en este grupo, ya que tenía la tarea de atraer al enemigo. Después de todo, Shirou sabía mejor que nadie cuán inferiores serían Reimu y los demás si algún shinobi enemigo lograra alterar sus filas. El grupo no estaba bien coordinado, y para colmo la adrenalina y la emoción estaban a tope. Para muchos, esta sería su primera misión fuera de la aldea, y eso fue más que suficiente para causar agitación. Después de todo, Shirou les había ordenado a todos que se sentaran quietos al amparo de la hierba alta antes de recibir una señal para atacar. Sin embargo, muchos en el grupo apenas podían seguir esa instrucción. Por eso Shirou había decidido llevar esta batalla a Flat Plains. Allí, los shinobi enemigos no pudieron utilizar su entorno para flanquear al grupo y se vieron obligados a una confrontación directa. En cuyo caso, era el campo de batalla preferido del mosquete. Sin embargo, el problema era que el enemigo no entraría simplemente al azar en Flat Plains. Por eso Shirou se movía actualmente en dirección al enemigo. Permaneció en silencio mientras avanzaba por el bosque, deteniéndose mientras echaba un vistazo al mapa que tenía en las manos. Era algo que Hideki le había dado después de instruirle sobre el plan que estaba usando. Después de que Hideki presenciara el entrenamiento del grupo de mosquetes, ya había podido percibir las debilidades y fortalezas del grupo debido a su experiencia como líder. Por eso había ayudado a Shirou a formular el plan en primer lugar, para evitar demasiadas bajas. Sin embargo, fue solo después de la insistencia de Shirou que Hideki permitió a regañadientes que Shirou actuara como cebo para el plan. Esto se debía a que, a los ojos de Hideki, Shirou era demasiado valioso para arriesgarse a perder. Pero Hideki no tuvo otra opción al respecto, ya que Shirou razonó que él era el único capaz de liderar el grupo de mosquetes, ya que conocía la mayoría de las capacidades del arma. Por lo tanto, las bajas podrían reducirse al mínimo si él estuviera allí. El mapa en las manos de Shirou mostraba el área general a su alrededor con un gran círculo dibujado en la esquina superior derecha del mapa. Esto era una indicación de dónde estaba acampada la fuerza de los exploradores enemigos. Estaban acampados dentro del bosque costero para proporcionar cobertura y facilitar el escape en caso de ser atrapados. Por eso iba a ser difícil. A menos que se le ocurriera algo de valor para que el shinobi enemigo lo persiguiera, entonces simplemente se irían porque sabrían que su posición estaba comprometida. No tenía una idea todavía, pero probablemente podría pensar en algo cuando estuviera más cerca para observar al grupo. Al mirar el sello dibujado en su ropa, sintió una sensación de confianza en él. Era un sello que Hideki le había dado y que había activado personalmente para enmascarar su firma de chakra y evitar que los sensores enemigos localizaran su posición. Con él, no estaría preocupado después de entrar al campamento del shinobi enemigo. Esta era la confianza que tenía en los sellos de primer nivel hechos por el clan Uzumaki. Con la preparación lista, rápidamente comenzó a caminar hacia el lugar designado. Sin embargo, su cuerpo se puso rígido a 15 minutos de llegar al campamento enemigo. Después de todo, parecía haberlos encontrado temprano. Cambiando su peso sobre una pierna, se giró hacia la cima de un árbol y miró hacia abajo al shinobi que estaba debajo. Su expresión se volvió sombría. Este no fue el número que se informó. Había demasiados, alrededor de 400. Incluso entonces, este grupo de shinobi no estaba ligeramente equipado para el reconocimiento, sino que estaba completamente armado. Por lo tanto, rápidamente concluyó que se trataba de un grupo separado. Si este grupo adicional de shinobi enemigos se encontrara con el otro grupo especificado en el mapa, entonces estaba seguro de que Reimu, Teimu, Tsuki y los demás no podrían vivir. Incluso si abandonara la idea de atraer al shinobi enemigo hacia Teimu y el resto, era casi seguro que serían interceptados en su camino de regreso a la aldea, lo que lo obligaría a actuar de todos modos. Esto se debió enteramente a la inexperiencia del grupo de mosquetes. Chasqueó la lengua mientras se perdía en sus pensamientos, su cuerpo seguía silenciosamente a este grupo inesperado de enemigos. No pasó mucho tiempo antes de que se le presentara en la mente una única solución. Tenía que eliminarlos o reducir su número. Sin embargo, al observar la distancia entre este grupo y el que acampaba en la esquina superior derecha del mapa, se encontraba en una situación problemática. Si sumara el número de presentes en ambos grupos, sería difícil evitar que algunos escaparan.
En ese caso, tenía que derrotar a este segundo grupo lo más silenciosamente posible y luego liderar a los restantes hacia Flat Plains. Cerró los ojos y, al momento siguiente, desapareció, con un arco negro en sus manos. Isamu era el Jounin encargado de liderar una unidad de shinobi cuyo propósito era reunirse con un segundo grupo de shinobi encargado de localizar los envíos de carga que se dirigían hacia Usu. El trabajo de Isamu y sus shinobi era interceptar estos envíos para paralizar la economía y el sustento de Usu. Había muchas maneras de ganar una guerra, y dado que el frontal no logró muchos resultados, al menos este método podría resultar efectivo. Después de todo, una vez que se agotaran los alimentos y los suministros dentro de Usu, los defensores tendrían que recurrir a ser atacantes para recuperar sus líneas comerciales. En ese caso, la ventaja recaería en el lado afiliado de Isamu ya que Usu no era conocido por su ofensiva. Lo único que vale la pena destacar fue la precaución que todos sintieron después de presenciar la fuerza de una sola lanza en posesión de Usu. A estas alturas, la noticia ya se había extendido a las otras aldeas, razón por la cual la unidad de exploración no solo fue enviada para verificar la línea comercial de Usu, sino también para determinar la verdad de la lanza mediante la recopilación de información. «Oye tú, ¿qué diablos estás haciendo?», cuestionó Isamu, mirando a la kunoichi de su grupo que de repente dejó de moverse. La kunoichi frunció el ceño. «Señor», comenzó, sus ojos escaneando los árboles. «Habría jurado que vi algo ahí arriba hace un segundo». Los ojos de Isamu se abrieron antes de que rápidamente expresara una pregunta. «¿Puedes sentir algo?». La kunoichi con la que hablaba Isamu era lo que se conocía como un sensor, un shinobi que se especializaba en localizar enemigos con sentido del chakra, lo que los hacía vitales para cualquier misión encubierta. La kunoichi cerró los ojos. «No señor, yo». Un gorgoteo ahogado escapó de la boca de la kunoichi, sus ojos se dirigieron temerosamente hacia la espada retorcida empalada en su estómago. Una expresión de desgana cruzó por su rostro antes de que la sangre corriera por su boca y se desplomara en el suelo, muerta. «Ataque enemigo». Isamu advirtió de inmediato, dolido por la pérdida de uno de los sensores del grupo. E inmediatamente, los shinobi entrenados bajo el mando de Isamu sacaron sus armas, gritos y órdenes resonaron en los alrededores para organizar el grupo cerca de 400. Sin embargo, nada de lo que hicieron pudo encontrar al agresor. Uno por uno, los shinobi bajo el mando de Isamu fueron derribados a un ritmo increíble. Algunos recibieron disparos en el estómago, otros intentaron bloquear pero, como resultado, se quedaron sin brazos. Fue demasiado aterrador. Cuando en cuestión de minutos murieron más de 50 personas, comenzó a cundir el pánico. «¡Mierda!», gritó un Jounin al lado de Isamu, esquivando apenas el proyectil que venía hacia él. «Este cabrón está tratando de romper nuestra formación. Tenlos bajo control, Isamu». «Lo sé, maldita sea», maldijo Isamu mientras sus ojos se adaptaban a la velocidad de los proyectiles. Se movían más rápido que cualquier kunai o shuriken que Isamu hubiera visto jamás, sin darle mucho tiempo a nadie para reaccionar antes de morir. Isamu chasqueó la lengua antes de sentir su cuerpo empujado hacia adelante. Se tambaleó, un gruñido a punto de salir de su boca antes de morir en su garganta. Su compañero Jounin estaba en su lugar, con una espada sujetando su pierna al suelo. «Date prisa y haz algo antes de que nos aniquilen a todos», gruñó el Jounin, reprimiendo el dolor. «Tú, solo espera. No parezca que estás muriendo todavía». Isamu inmediatamente sacó la espada que sujetaba la pierna del Jounin al suelo. Luego desvió la mirada para buscar algo que detuviera la hemorragia, pero cuando se giró, lo recibió un cadáver con una espada atravesada en el pecho. «¡Ag!», gritó de ira. «Quémalo, destruye todo». Diciendo eso, Isamu inmediatamente sacó los sellos explosivos en su funda y comenzó a arrojarlos con locura al follaje circundante. Pronto todos siguieron su ejemplo, reduciendo el área a humo, polvo y escombros voladores. Con rabia en sus ojos, Isamu inmediatamente comenzó a escanear el área en busca de cualquier señal de movimiento, sus manos formando sellos para un jutsu de agua. Cuando el polvo empezó a moverse, ya tenía su objetivo. Estilo de agua. Técnica de dispersión de balas.
De la boca de Isamu, salió una gran ráfaga de balas de agua, esparciendo el polvo y revelando el rostro apagado de uno de sus subordinados antes del impacto. Las balas de agua impactaron fuertemente en el cuerpo de su subordinado, dejándolo inconsciente. Los ojos de Isamu se abrieron con incredulidad antes de sentir una humillación total. Una vez más comenzó la avalancha de proyectiles. Era como un águila cazando, con espadas retorcidas como garras y una maniobrabilidad como alas. Era una situación entre el depredador y la presa. Retírese hacia el campamento. Fue la única decisión a la que Isamu pudo tomar después de ver morir a más y más subordinados. El campamento de la unidad de exploración estaba ubicado en un claro alejado del follaje. Su atacante no podría atacar desde las sombras allí. Aún así, el número original de 400 ya se había reducido a 300 en cuestión de momentos. Al final, ¿cuántos arqueros había y cómo podían mantenerse tan bien escondidos? Isamu no tenía respuestas para tal cosa. En cambio, todo lo que sentía ahora era miedo e indignación. Miedo a ser el próximo en ser abatido. Casi tan pronto como Isamu terminó de dar sus órdenes, un escalofrío recorrió su espalda, obligándolo a moverse. Allí, en su lugar original, había una espada reluciente y retorcida. Isamu tragó saliva, cerró la boca y se negó a hablar más para que el enemigo no lo señalara. Levantando polvo mientras corría, los demás de su grupo rápidamente siguieron su ejemplo. En lo alto de los árboles lejanos, el arquero miró fijamente al grupo de shinobi que se retiraba, levantando su arco negro nuevamente en preparación para disparar. Isamu nunca hubiera imaginado que el arquero enemigo estaba tan lejos. Fue la razón por la cual su idea de bombardear los alrededores resultó inútil. De todos modos, al arquero no podrían importarle menos los planes de Isamu. Porque el arquero tenía el suyo. Se disparó otra flecha matando a otro shinobi cerca de Isamu, pero no al propio Isamu. Debido a esto, Isamu se sintió muy aliviado, pero como resultado se volvió aún más aterrador y se mezcló con la multitud. 400 se habían convertido en 300, y luego 300 se redujeron a menos de 90 en el lapso de la retirada para abrir el campamento de la unidad de exploración. Isamu estaba al borde de un aneurisma y su ira aumentaba su presión arterial. Muchos habían muerto bajo su mando y no tenía explicación para ello aparte de su incompetencia, que se negaba a admitir. Fue en ese momento cuando finalmente obtuvo una visión del arquero agresor. Para mantenerse al día con Isamu y el resto, el arquero no tuvo más remedio que rebelarse mientras avanzaba de árbol en árbol. Isamu juró que una vez que se acercara a este bastardo, lo desgarraría miembro por miembro y luego se los daría de comer. Por ahora, sin embargo, su única prioridad era llegar a él y a sus subordinados a la seguridad del campamento. Isamu y el resto llegaron allí en otros 5 minutos, y otros 40 murieron bajo el fuego. Al llegar, Isamu llamó a los 50 shinobi de la unidad de exploración sin explicación alguna para que se acercaran al centro del claro, lejos del alcance del arquero. Curiosamente, mientras Isamu y los desconcertados shinobi de la unidad de exploración se apiñaban en el centro del campamento, el arquero dio un paso adelante desde fuera del bosque. El arquero estaba parado en el borde del claro, su apariencia provocó un grito ahogado de Isamu y el resto. Después de todo, el arquero llevaba una armadura Ambu estilo Uso y una máscara de serpiente. Isamu tuvo la revelación de que él y su unidad de casi 400 personas fueron atacados por un solo shinobi de Uso y obligados a retirarse. La humillación hizo que las venas de sus ojos se pusieran rojas. El arquero movió una mano hacia su espalda donde parecía como si estuviera disparando su último tiro. Después de todo, no parecía haber ninguna otra espada retorcida sobre su persona. Apoyándolo, el arquero apuntó, y la respiración de Isamu se cortó mientras deducía rápidamente la trayectoria. La cabeza de Isamu. Casi instantáneamente, la flecha fue disparada antes de que Isamu pudiera siquiera dar la orden de detener el disparo del arquero. Estilo de la tierra. Muro de la tierra. Uno de los Jounin de la unidad de exploración soltó su Justu, creando un muro de tierra de varios metros de espesor que detuvo la última flecha del arquero. Dicha flecha estaba a centímetros de los ojos de Isamu, habiendo penetrado a través de las capas de dura roca. Su hermoso rostro palideció instantáneamente antes de comenzar a tartamudear. Ese ha quedado sin proyectiles, dijo Isamu antes de recuperar la calma.
Al darse cuenta de este hecho, y luego darse cuenta de que el arquero se había dado vuelta para huir después de que el muro de tierra retrocedió, Isamu se quedó en blanco por un momento antes de explotar. «Bastardo. ¿A dónde crees que vas?» Isamu estaba indignado. Este arquero desconocido no solo había matado a tantos de sus hombres y mujeres, sino que ahora, después de encontrarse con el shinobi de la unidad de exploración, el arquero estaba huyendo después de quedarse sin proyectiles. Este fue un claro caso de exceso de confianza por parte del enemigo. ¿De qué otra manera podría explicarlo Isamu después de presenciar a este arquero matar a tantos? Esta era una oportunidad y no la dejaría pasar. Fue imperdonable. De la unidad de la que Isamu estaba a cargo, menos de una cuarta parte había sobrevivido para unirse al grupo de exploración. Después de él, gritó Isamu, siendo uno de los primeros en perseguir. Sería lo mejor para todos si a Usu se le negara un shinobi tan excepcional. Mientras Isamu y los restos de sus subordinados seguían al arquero, los shinobi de la unidad de exploración se apresuraron a seguirlo ya que Isamu era de un rango superior y un Jounin al mando. Los otros Jounins del grupo de exploración ni siquiera se molestaron en enviar un informe porque no sabían cuántas personas había matado realmente el arquero. Toda la información que tenían de sus patrocinadores era que había refuerzos en camino. Es cierto que estaban decepcionados con la cifra. Aún así, no estaban preocupados por ni un solo arquero. Más aún cuando consideraron la seguridad de la muerte del arquero con cuantos shinobi lo perseguían. Por lo tanto, el Jounin del grupo de exploración siguió rápidamente el ritmo de Isamu, quien estaba cada vez más frustrado. Perseguir al arquero no era solo por venganza, sino para evitar que la información se difundiera y alertara a Usu. Siguiendo la cola del arquero, Isamu y el resto pronto fueron conducidos a una cuenca con campos abiertos de hierba alta que les llegaba a la cintura en el fondo. No muy lejos de Isamu y el resto estaba el arquero. Ahora. El arquero gritó de repente. De repente, desde la hierba alta a una distancia de Isamu y el resto apareció un grupo de jóvenes de aspecto agitado. Basado en el símbolo del remolino rojo que llevaba el grupo de jóvenes, estaba claro que su afiliación pertenecía a Usu. En otras palabras, eran enemigos. Isamu se burló, sin siquiera mirar a este grupo de jóvenes a los ojos. Incluso si la mayor parte del grupo que Isamu había liderado hubiera muerto, todavía quedaba un número sustancial después de combinar fuerzas con la unidad de exploración. Si había alrededor de 100 de ellos, entonces había alrededor de 50 jóvenes. Confiado en la victoria de su grupo y lleno de pensamientos de venganza hacia el arquero que se había unido a los jóvenes, Isamu imprudentemente dio la orden de atacar. Luego, sus manos inmediatamente realizaron una ráfaga de sellos manuales, preparándose para lanzar su jutsu tan pronto como los jóvenes estuvieran dentro de su alcance. Todavía, una sola palabra resonó en los oídos de Isamu y el resto mientras todos miraban desconcertados al grupo de jóvenes con pipas en sus manos. Fuego. La introducción de armas de fuego fue revolucionaria, muy parecida a como lo fue cuando se inventaron por primera vez en la Tierra reemplazando el concepto de armas frías. Llevándolos a pelear, las consecuencias serían evidentes en este día de la primera semana de julio. Todo estaba en silencio. Disparos sonando en el silencio de las llanuras ensangrentadas.